El tintineo de los cubiertos contra los platos resonó en el comedor mientras nuestra familia se reunía para otra cena rutinaria del domingo. Mi esposo Caleb conversó amigablemente con mi sobrina Elela, quien se había quedado con nosotros durante el fin de semana. El aroma de mi famoso asado llenó el aire, pero poco. Sabía que los eventos ¿la noche dejarían un sabor mucho más picante? Esto está delicioso, dijo tía Meredith Elela tomando otro bocado. Ha pasado tanto tiempo desde que comí una comida casera como esta. Gracias, cariño. Respondí con una sonrisa saboreando el momento de normalidad en medio del caos que estaba a punto de desarrollarse. Caleb asintió con la cabeza con la llena. Tus tías una cocinera fantástica, deberías venir más a menudo. La mirada de Laile bajó, su expresión volviéndose sombría. No estoy seguro si es tan buena idea. Un silencio incómodo. Nos sentamos sobre la mesa. Caleb y yo intercambiamos una mirada perpleja al sentir el cambio en el comportamiento de Laile. ¿Qué pasa, cariño? Le pedí la mano al otro lado de la mesa para tocar su mano. Los ojos de Laila se llenaron de lágrimas y dejó escapar un suspiro. No puedo contener esto. Ya no es un secreto, papá, ha estado haciendo algo ilegal en el trabajo. Las palabras flotaron pesadas en el aire como una niebla sofocante. Caleb frunció el ceño. Instintos de abogado se activaron. ¿Qué quieres decir con ilegal? Sondeó suavemente. Las manos temblorosas de Laia agarraron las mesas. Ed. Ha estado malversando dinero del compañía. Lo escuché hablando de eso por teléfono con alguien. Mi corazón se hundió y una ola de náuseas me invadió. Mi propio hermano Derek robando en la misma compañía que empleaba a ambos. Parecía demasiado escandaloso para ser verdad, y sin embargo, la angustia de Laile dejó poco hay lugar para la duda. ¿Estás segura de esto, Laile? Le pregunté con voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió con la cabeza. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. No mentiría sobre algo como esto. Meredith ha estado actuando de manera extraña durante meses, siempre estresado y gastando dinero como está pasando de moda. No quería creerlo al principio, pero la evidencia nos está mirando directamente a la cara. Caleb se estiró sobre la mesa y tomó la mano de Laile en un gesto tranquilizador. Llegaremos al fondo de esto. Prometo que tú. Tengo que responder por sus acciones, pero nos aseguraremos de que tú y tu madre sean atendidos a medida que la gravedad de la situación se hundiera. No pude evitar sentir una sensación de traición. Derek era de carne y hueso, alguien en quien había confiado. Implícitamente ahora, sus acciones amenazaban con destrozar a nuestra familia. Me encontré atrapado en el punto de mira de una batalla que nunca vi venir. La confesión hizo eco en mi mente. Sabía que nada volvería a ser igual. Apenas pude dormir esa noche. La revelación de Laile se repetía en mi mente como un disco rayado. ¿Cómo podía Derek, mi propio hermano, ser capaz de tal engaño? ¿Morning Light se deslizaba a través de las cortinas? Resuelto a confrontarlo y llegar al fondo de este lío, Caleb insistió en venir conmigo con la mandíbula apretada en una línea sombría. No le va a gustar lo que tenemos que decir, pero necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Llegamos a la exclusiva casa de Derek Hogar. La extravagancia de todo ahora es notoriamente llamativa. Caleb tocó el timbre y después de unos momentos Derek respondió. Su cara se desplomó cuando nos vio. Meredith, Caleb, ¿qué los trae a ustedes dos aquí tan temprano? Yo mismo tenemos que hablar. Derek, se trata de la compañía. Su expresión se endureció y dio un paso atrás haciéndonos entrar. Pasa, no te hagas el tonto, Derek. Caleb intervino, su tono stern. Laile nos contó todo: la malversación de fondos, las actividades ilegales, todo termina ahora. La cara de Derek se contorsionó con rabia y golpeó su puño contra la pared. Ese mocoso, ¿cómo se atreve a meter la nariz donde no pertenece? Ella es tu hija, Derek. Horrorizado por su insensible reacción, ¿cómo pudiste poner a tu propia familia en riesgo de esta manera? Se giró hacia yo, sus ojos salvajes. No te atrevas a sermonearme sobre la familia Meredith. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para proveer para todos ustedes, robando, violando la ley. La voz de Caleb retumbó su deshilachándose. No solo has traicionado a tu compañía, pero has también tu propia carne y sangre. Deca soltó una risa amarga sacudiendo la cabeza. Dice el hombre que hizo una carrera encerrando a la gente. No eres mejor que yo, Caleb. La tensión en la habitación era
Palpable como un resorte enrollado listo para romper, puse una en el brazo de Caleb rogándole en silencio que mantuviera la calma. No estamos aquí para pelear con Derek, dije con voz temblorosa, solo queremos la verdad. Los hombros de Derek se hundieron y por un momento pensé que vi un destello de remordimiento en sus ojos, pero con la misma rapidez desaparecieron reemplazados por una resolución. Hacero bien, ¿quieres la verdad?, escupió. Hice lo que tenía que hacer para mantener a esta familia a flote después del divorcio. Me estaba ahogando en deudas y la compañía era mi único salvavidas. ¿Crees, les habría importado si me hundiera si Ella y su madre terminaran en las calles? Sus palabras flotaban en el aire, una justificación para sus crímenes. Caleb sacudió la cabeza con la mandíbula apretada. Eso no significa que esté bien, Derek. Has roto el ley y habrá consecuencias. Los ojos de Derek se entrecerraron y dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro amenazador. No vas a hacer nada, Caleb. No, si sabes lo que es bueno para y tu pequeña y preciosa familia. La amenaza velada pendía pesadamente entre ellos. Nosotros, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento me di cuenta de que el hermano que creía conocer se había ido, reemplazado por un hombre consumido por la avaricia y la desesperación. Cuando salimos de la casa de Derrick, el peso de acciones pesando sobre nosotros, no dejó de preguntarme si acabábamos de abrir la caja de Pandora y qué horrores podrían aguardar más adelante. La amenaza apenas velada de Derek se cernía sobre nosotros como una nube oscura mientras salíamos de su casa. La mandíbula de Caleb estaba apretada en una línea sombría, sus nudillos blancos de agarrar el volante. Ese hijo de arrogante, murmuró en voz baja. Sus palabras se desvanecieron en un suspiro frustrado. Puse una mano en su brazo tratando de calmarlo. CB, ¿qué vamos a hacer? No se dará simplemente la vuelta y admitirá su culpa. Los ojos de Caleb se encontraron. Mío, una determinación de acero ardiendo. De ellos, entonces lo haremos. No voy a dejar que ese cabrón se salga con la suya con lo que hizo en ese momento. Vi un atisbo del tenaz fiscal. Caleb una vez había sido un hombre que no descansaba. Hasta que se haga justicia. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Comenzamos reuniendo pruebas. Caleb respondió. Su tono no deja lugar a argumentos. Cualquier cosa que podamos encontrar que pruebe la participación de Derek en este plan de malversación de fondos. Los días que siguieron fueron un torbellino de investigación encubierta. Caleb revisó registros financieros, cotejó fechas y transacciones y construyó un caso sólido contra mi hermano. No pude evitar sentir una sensación de como si estuviera traicionando a mi propia carne y sangre. Sé que esto es difícil para ti, Meredith, Caleb dijo uno. Por la noche su voz es más suave de lo habitual, pero Derek tomó sus decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Asentí luchando por contener las lágrimas. Es solo que es mi hermano. Caleb. ¿Pudo hacer algo como esto? Caleb se acercó a la mesa y tomó mi mano en su lata de avaricia. Hacer que incluso las personas más confiables hagan cosas terribles, pero no podemos permitir que eso nos ciegue a la verdad. A medida que se acumularon las pruebas, comenzó a surgir una imagen más clara. Derek había estado sistemáticamente fondos de la empresa durante años utilizando su puesto para cubrir sus huellas, pero no era solo el dinero. También había estado manipulando y amenazando a las personas más cercanas a él, incluida su exesposa Elise y su hija Ella. Ese bastardo de Caleb, gruñó golpeando la mesa con el puño mientras revisábamos los últimos hallazgos. Que ha estado manteniendo a Elise y Ella como rehenes. Todo este tiempo usando su miedo y su control sobre sus finanzas para mantenerlos callados. Me sentí mal del estómago por la profundidad de la depravación de Derek. Me sentí como una tonelada de ladrillos. Esto ya no se trataba solo de malversación, sino de proteger a mí. De un hombre que había descendido a un pozo de corrupción moral. Los ojos de Caleb se encontraron con los míos, su mirada firme. Tenemos que detenerlo, Meredith, sin importar lo que cueste. En ese momento sabía que no había vuelta atrás. Derek había tomado sus decisiones y ahora dependía de nosotros tomar nuestro para enfrentar su y llevarlo ante la justicia sin importar el costo. A medida que pasaban los días, el peso de los crímenes de Derek comenzó a pasar factura en el trabajo.
Susurros y miradas de reojo me siguieron a través de los pasillos. Mi conexión con el escándalo en desarrollo como un letra escarlata, ¿cómo es posible que no? ¿A Meredith Janet?, preguntó un día una compañera de trabajo con la voz llena de juicio. Apreté los puños y reprimí las ganas de arremeter. Las acciones de mi hermano son suyas. No tenía idea de que fuera capaz de tal engaño. Janet la sacudió. Cabeza, sus labios se fruncieron bien, la manzana no cae lejos del árbol. El comentario me picó y luché por contener las lágrimas mientras me retiraba a mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Cómo se atreve a insinuar que de alguna manera fui cómplice de los crímenes de Derrick? El sonido de mi teléfono me sobresaltó y lo cogí luchando por recomponerme. Hola tía Meredith, era la Ile, su. Temblaba. Necesito tu ayuda. Mi corazón se hundió y una ola de temor se apoderó de mí. ¿Qué pasa, cariño? Soy papá, se ahogó entre sollozos. Descubrí que te conté todo a ti y al tío Caleb. H.E.K. furioso y él está amenazando con cortarme por completo. Podía sentir la ira burbujeando dentro de mí. Un instinto protector. A ese bastardo. Gruñí, no te preocupes, nosotros nos encargaremos de colgar. No perdí tiempo en llamar a Caleb para transmitirle la situación con urgencia. Su voz era sombría pero resuelta. Estaré ahí. No dejaremos que se salga con la suya en una hora. Caleb estuvo en mi oficina. Su expresión atronadora me jaló. En un abrazo. Y pude sentir la tensión irradiando de él. Ese hijo de ha ido demasiado lejos. Vio amenazar a su propia hija de esa manera. Es imperdonable. Asentí robándome para la confrontación que viene. Tenemos que detenerlo, Caleb, antes de que duela Lila o cualquier otra persona. El viaje a la casa de Derrick fue borroso. Corría con 1.000.000 de escenarios diferentes. ¿Qué encontraríamos cuando llegáramos allí? ¿Derrick sería razonable o su desesperación lo llevaría a nuevos mínimos en el momento en que pisáramos su puerta? Estaba lleno de hostilidad. Derek abrió la puerta de golpe. Su rostro se contrajo con ira. ¿Qué queréis ahora? Escupió, sus ojos moviéndose entre nosotros. Caleb dio paso adelante, su postura inquebrantable. Estamos aquí para poner fin a tu pequeño Cat. Derek, las amenazas, la manipulación, todo se detiene ahora. La risa de Derek era como clavos en una pizarra. O por lo que me meterás en la cárcel. No tienes agallas. Caleb. En un instante Caleb tenía a Derrick inmovilizado contra la pared con antebrazo presionado contra su garganta. No lo pruebes. Yo, Derek, no dejaré que lastimes más a mi familia. El veneno en la voz de Caleb me provocó un escalofrío, pero sabía que tenía razón. Habíamos llegado a nuestro punto de ruptura y no había vuelta atrás. Mientras Derek luchaba contra el agarre de Caleb, sus ojos se encontraron mío y en ese momento vi la verdadera profundidad de su depravación. Este ya no era el hermano que había conocido y amado. Este era un monstruo consumido por la codicia y dispuesto a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La suerte estaba echada, y las líneas de batalla estaban. Dibujamos que éramos nosotros contra una lucha por la supervivencia y la redención. Y mientras observaba a los dos hombres luchar, supe que sin importar el resultado nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. La confrontación con Derek había sido una cruda llamada de atención, un recordatorio de que estábamos tratar con un hombre que había aceptado plenamente su propia depravación. Mientras y yo nos reagrupábamos, el peso de la tarea que teníamos por delante parecía más desalentador que nunca. No podemos enfrentarlo solos. Caleb dijo con el ceño fruncido al pensar que está demasiado desesperado y demasiado dispuesto a cruzar cualquier línea para protegerse. Asentí. Mi mente ya estaba llena de posibilidades. ¿Qué pasa con Elise? Ella ha estado bajo su control durante años. Podría estar dispuesta a ayudarnos a derrotarlo. Los ojos de Caleb se iluminaron con un rayo de esperanza parpadeando en sus profundidades. Eso es brillante, Meredith. Sí. Podemos tenerla de nuestro lado. Será un gran golpe para las defensas de Derek. Llegar a Elise fue un proceso delicado y envuelto en secreto para de la ira de Derek, pero cuando finalmente nos encontramos, el dolor y el resentimiento en sus ojos eran palpables. Ese bastardo ha hecho de mi vida un infierno. Ella escupió sus nudillos blancos por agarrar la mesa. Él me amenazó, controló cada aspecto de mi existencia, todo para mantenerme callado sobre sus pequeños planes. Caleb se inclinó. Adelante,
con voz baja y tranquilizadora, no más, Elise, vamos a detenerlo, pero necesitamos tu ayuda. El fuego en los ojos de Alyssa era inconfundible, un deseo ardiente de justicia que había estado hirviendo durante demasiado tiempo. Cueste lo que cueste, dijo con firmeza. Ya terminé de vivir con miedo con Elise a bordo. Las piezas comenzaron a... Los contactos de Caleb de sus días como fiscal resultaron invaluables a medida que poco a poco construíamos una red de aliados, empleados descontentos, contadores forenses, cualquiera que pudiera ayudarnos a desenredar la enredada red de los crímenes de Derek, pero a medida que nuestros esfuerzos se intensificaron, también lo hizo la desesperación de Derek. Ella reportó arrebatos. Comportamiento cada vez más erráticos. De rabia y amenazas apenas disimuladas, estaba claro que estaba empezando a sentir que la soga se apretaba a su alrededor. Tenemos que tener cuidado. Caleb advirtió durante una de nuestras reuniones clandestinas. Derrick es como un animal enjaulado en este momento y no se sabe hasta dónde llegará. Para protegerse, la tensión. Palpable, una constante corriente subterránea de peligro acechando bajo la superficie, pero estábamos decididos. Unidos en nuestra determinación de poner fin al reinado de terror de Derek. Una noche, mientras estaba sentado revisando registros financieros, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Llamé, era uno de los contactos de Caleb, su voz estaba llena de urgencia. Lo tenemos. El hombre sin aliento. Evidencia irrefutable de fraude, lavado de dinero, los 9 metros, es hora de hacer nuestro movimiento. Sentí una descarga de adrenalina en el momento en que habíamos estado trabajando. Hacia finalmente Whiting Ridge. Rápidamente le transmití la noticia a Caleb y a nuestro equipo, poniendo las ruedas en movimiento para la confrontación final mientras. Alrededor de la habitación a los rostros determinados de nuestros aliados. No pude evitar sentir una sensación de orgullo y gratitud por nosotros. Habíamos comenzado este viaje solos, pero ahora éramos una fuerza a tener en cuenta, un grupo de improbables héroes unidos contra un enemigo común. La caída de Derek era inminente y mientras nos preparábamos para enfrentamiento final, sabía que, sin importar el resultado, ya habíamos obtenido una victoria. Nos habíamos negado a acobardarnos de miedo y habíamos construido una red de aliados lo suficientemente fuerte como para enfrentarnos incluso al enemigo más formidable. El escenario estaba preparado y el telón estaba a punto de levantarse para el último acto de ajuste de cuentas. Reinado de terror de Derek estaba llegando a su fin final y estábamos listos para enfrentarlo de frente, armados con la verdad y una resolución que no podía romperse. El día del juicio final había llegado y el aire estaba cargado de tensión mientras nos reuníamos en la sala de conferencias del bufete de abogados de Caleb. Alice se sentó a mi lado. Las manos temblaban ligeramente mientras la Ile se movía nerviosamente en su silla. El peso de lo que estaba a punto de suceder pesaba sobre todos nosotros. Caleb entró en la habitación con una expresión sombría grabada en su rostro. Es hora de que dijera en voz baja y resuelta. Lo seguimos por el pasillo. Resonando en las paredes como una marcha fúnebre mientras nos acercábamos a la sala de juntas, los sonidos apagados de voces elevadas se filtraban a través de las puertas. Derek ya estaba adentro rodeado por miembros de la junta directiva de la compañía. Caleb hizo una pausa y se giró para mirarnos. Recuerda, no importa lo que pase allí. Quedaremos tranquilos y concentrados. Esta es nuestra oportunidad de poner fin al reinado de terror de Derek de una vez por todas. Con un respiro profundo, abrió las puertas y entramos en la habitación. Los ojos de Derrick se abrieron con sorpresa. Su mirada oscilaba entre nosotros y los miembros de la junta. ¿Cuál es el significado? Esto, exigió con la voz llena de desdén. Uno de los miembros de la junta directiva, una mujer de rostro severo llamada señora Whitmore, lo miró con una mirada acerada. Hemos sido informados de algunas acusaciones bastante inquietantes contra usted, señor Reynolds, acusaciones de malversación de fondos y mala conducta. Derek se burló, sus labios se curvaron en mueca de desprecio. Absurdos, estos no son más que acusaciones infundadas de empleados descontentos y familiares con vendettas personales. Caleb dio un paso adelante con un grueso expediente aferrado en su mano. Me temo que la evidencia habla por sí sola. Registros bancarios de Derek.
Estados financieros, relatos de testigos, todo apunta a un esfuerzo sistemático y calculado para fondos de esta compañía para su propio beneficio personal. El color desapareció del rostro de Derrick cuando Caleb comenzó a presentar la evidencia condenatoria, cada documento y testimonio como un clavo en el ataúd de su engaño. Has estado viviendo una mentira, Derek. Caleb dijo, su voz resonando en la habitación silenciosa, y no solo con esta compañía sino con tu propia familia. Eli se puso de pie con los ojos ardiendo con una mezcla de dolor y resolución. Él tiene razón. Durante años Derek me ha manipulado y amenazado usando nuestras finanzas como arma para mantenerme en silencio sobre sus fechorías. Ella hizo lo mismo. Su voz temblaba, pero Rosalind incluso se volvió contra mí, su hija, cuando descubrí la verdad sobre sus crímenes. Los ojos de Derek recorrieron la habitación. Su fachada cuidadosamente construida se desmorona ante nuestros ojos. Esto es absurdo, farfulló, su rostro enrojecido de ira. No tienes pruebas. No hay pruebas concretas, pero Caleb estaba listo para presentar una prueba final condenatoria, una conversación telefónica grabada entre Derrick y sus conspiradores que detalla la intrincada red de fraude y lavado de dinero. Mientras se reproducía la grabación, el silencio en la habitación era ensordecedor, una sensación palpable de conmoción e incredulidad flotando en el aire. Cuando las últimas palabras se desvanecieron, Derrick se desplomó hacia atrás en su silla, derrotado. El peso de sus crímenes finalmente había depende de él y no había ningún lugar a donde correr. La señora Whitmore se aclaró la garganta y su mirada se fijó en Derek con una mezcla de disgusto y decepción. A la luz de la abrumadora evidencia presentada aquí hasta hoy, la Junta no tiene más remedio que terminar su empleo con esta empresa. Efectivo. Inmediatamente la cabeza de Derek levantó sus ojos salvaje y desesperado. No puedes hacer esto. Construí esta empresa desde cero, pero sus protestas cayeron en oídos sordos cuando los miembros de la Junta le dieron la espalda uno por uno en ese momento. La verdadera profundidad de la caída de Derek, un hombre que alguna vez fue poderoso, reducido. Un patético desastre lloroso, sus mentiras y traiciones quedaron al descubierto para que todos las vieran mientras la seguridad lo escoltaba fuera del edificio. Caleb colocó una mano tranquilizadora en mi hombro. Se acabó, Meredith, dijo con voz espesa. Emoción, se ha hecho justicia. Asentí sintiendo que me quitaban un peso de los hombros, pero la victoria fue. La caída de Derek había tenido un gran costo personal, destrozando a nuestra familia y exponiendo los rincones más oscuros de la avaricia y la depravación humana, pero mientras miraba los rostros a mi alrededor de aquellos que nos habían apoyado y Lela, nuestros aliados en las sombras, sabía que habíamos salido de esta terrible experiencia más fuertes. Por un compromiso compartido con la verdad y la rendición de cuentas, el camino por delante sería largo y difícil, pero en ese momento supe que teníamos dado los primeros pasos hacia la redención, hacia la curación de las heridas que Derek nos había infligido. Todo el periodo posterior a la caída de Derek fue un torbellino de legales y escrutinio mediático. A medida que los detalles de sus crímenes aparecían en los titulares, la indignación pública era palpable, una sensación colectiva de traición y incredulidad de que alguien en tal posición de poder pudiera rebajarse a tal depravación. A través de todo esto, Caleb estaba a mi lado, un firme pilar de fuerza y una inquebrantable. Aún no hemos terminado, me recordaba su mandíbula apretada en una línea sombría, que Derek necesita enfrentar todas las consecuencias de sus acciones y enfrentarlas. Él lo hizo. Los cargos criminales surgieron rápidamente, una larga lista de delitos que harían que incluso el criminal más empedernido ganara: fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y más. Que se desarrollaron los procedimientos judiciales, se estableció el alcance del engaño de Derek. Descubrió que cada revelación era más impactante que la anterior y Liz subió al estrado su testimonio detallando los años de abuso emocional y financiero que había soportado a manos de Derek. Él me hizo sentir prisionera de mi propia vida, dijo, su voz temblaba con furia apenas contenida, siempre colgando la amenaza de ruina financiera sobre mi cabeza, usando a nuestra hija como palanca para mantenerme a raya. El testimonio de la Ile fue igualmente condenatorio. Pintar una imagen de un hombre tan consumido por la codicia y la ambición que estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia en el altar de sus. A medida que se acumulaban las pruebas, la arrogancia de Derrick se desmoronó lentamente. Su conducta alguna vez jactanciosa fue reemplazada por una corazonada hosca y derrotada cuando finalmente se leyó el veredicto de culpabilidad. Un silencio cayó sobre la sala del tribunal. El peso del momento casi palpable.
Derek Reynolds ha sido declarado culpable de todos los. El juez entonó su voz resonando como un clavo mortal a la luz de la gravedad de sus crímenes y el impacto devastador que han tenido en innumerables vidas. Por la presente lo condeno a 25 años en una penitenciaría federal. Las palabras flotaron en el aire, un suspiro colectivo de alivio y vindicación ondeando en el rostro. Recepcionista de la habitación estaba Aschen, con los ojos vacíos cuando la realidad de su situación finalmente se estableció en los días siguientes. Caleb trabajó incansablemente para asegurarse de que Elise y Ella tuvieran seguridad durante un acuerdo de divorcio sustancial y una compensación financiera por el años de angustia que habían soportado. Era una pequeña victoria en gran esquema de las cosas, pero importante de todos modos, ya que para mí el peso de la traición de Derek todavía pesaba sobre mi corazón. Él era mi hermano, mi propia carne y sangre, y sin embargo, había demostrado, no dudo en sacrificar todo: nuestra familia, nuestro vínculo, nuestra confianza en la búsqueda de sus propios deseos. Hiciste lo correcto, Meredith. Caleb me recordaría. Sus brazos me rodearon en un abrazo reconfortante. Derek tomó sus decisiones y ahora enfrenta las consecuencias, y poco a poco comencé a sanar las heridas infligidas por las acciones de Derek. Eran profundas, pero con el amor y el apoyo de Caleb, Elise y Lila encontré la fuerza para seguir adelante. Recuperar los pedazos de mi vida que habían sido destrozados fue durante una de nuestras cenas familiares habituales. Un ritual que habíamos restablecido a raíz de la caída de Derrick, que finalmente encontré una sensación de cierre mientras nos reuníamos alrededor de la mesa. La risa y la calidez, un marcado contraste con la oscuridad que habíamos soportado. A mi alrededor, a los rostros de aquellos a quienes más amaba, Elise, sus ojos brillaban con una nueva sensación de libertad y empoderamiento. Su sonrisa era radiante y libre del peso de los pecados de su padre. Y Caleb, mi roca, mi fuente inquebrantable de fuerza y amor. En ese momento me di cuenta de que, mientras había intentado separarnos, él finalmente fallaron. Nuestros vínculos habían sido puestos a prueba, pero emergieron más fuertes que nunca, forjados en los fuegos de la adversidad y templados por nuestra resolución colectiva. Cuando levanté mi copa, una sensación de gratitud me invadió hacia la familia. Dije con la voz espesa por la emoción y hacia el viaje. Nos ha traído aquí más fuertes y resistentes que nunca. Los ecos del acuerdo llenaron la sala, un testimonio del poder del amor y la perseverancia incluso frente a las pruebas más oscuras. El destino de Derek quedó sellado, su legado uno de avaricia y traición, pero para nosotros se estaba desarrollando un nuevo capítulo, uno lleno de la redención y la promesa de días mejores en el futuro. Los días previos a la sentencia de Derek fueron un torbellino de emociones. Caleb y yo habíamos pasado incontables horas preparando nuestras declaraciones de impacto sobre las víctimas, analizando cada detalle, cada dolor. Deca nos había infligido. Esta es nuestra oportunidad de que nuestras voces sean escuchadas. Dijo que frunció el ceño en señal de concentración para asegurarse de que Derek entendiera la verdadera gravedad de sus acciones. Cuando finalmente llegó el día, la sala del tribunal estaba llena de un mar de caras ansiosas por presenciar el acto final de ajuste de cuentas. Derek fue guiado en su figura, una vez imponente ahora. Sus ojos bajos y huecos mientras subía al estrado. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme, alimentada por un profundo pozo de resolución. Derek Reynolds fue una vez mi hermano, mi propia carne y sangre. Comencé mis palabras resonando en la silenciosa sala del tribunal. Pero el hombre que hoy se sienta ante nosotros es un extraño. Caparazón de la persona que una vez conocí y amé. Conté el dolor, la traición, la devastación total. Las acciones de Derrick habían causado a nuestra familia, como su codicia. Casi nos había destrozado, dejando cicatrices que tal vez nunca sanarían por completo. Lo tenías todo, Derek, dije, mi voz espesa por la emoción. Una familia amorosa, una carrera. Una vida que muchos envidiarían, y aún así no fue suficiente. Tu codicia insaciable te llevó al sacrificio, todo para quemar todos los puentes y aplastar a cualquiera que se interpusiera en tu camino. Los ojos de Derek permanecieron fijos en el suelo, apretó la mandíbula, pero pude ver el destello de vergüenza en su expresión cuando fue él. De Caleb, no contuvo sus palabras, arremetiendo como látigos contra el ego maltratado de Derrick. Eres un cobarde, Derrick Reynolds. Caleb dijo con la voz llena de desdén, un cobarde, manipulador, egoísta que pensó que podía doblegar al mundo a su voluntad. Con las consecuencias, contó las amenazas que el abuso emocional y financiero Derek había infligido a Alice. Y Lila, su propia hija, ¿qué clase de hombre hace eso? Caleb tronó,
¿qué clase de monstruo sin alma reza sobre su propia familia para beneficio personal? Derek se estremeció y cerró los puños, pero permaneció en silencio, con la cabeza inclinada en silenciosa sumisión mientras el juez dictaba la sentencia de Derek. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Una sensación de finalidad se instaló en la sala del tribunal, ya estaba hecho. El monstruo había sido enjaulado y se había hecho justicia en las semanas que siguieron. Una extraña sensación de calma descendió sobre nuestras vidas, la tormenta había pasado dejándonos maltratados, pero en última instancia, más fuertes por haberlo. Juntas Liz y Elela encontraron consuelo en su nueva libertad, reconstruyendo lentamente sus vidas a partir de las cenizas de la destrucción de Derek. Elela en particular floreció, su sonrisa radiante y libre del peso de los pecados de su padre, es como si le hubieran quitado un peso. Confió en mí un día, sus ojos brillaban con esperanza. Puedo respirar de nuevo sin el miedo constante de su ira sobre mí, ya que para Caleb y para mí nuestro vínculo se había forjado en los fuegos de la adversidad, se atenuado por nuestro compromiso compartido con la verdad y la justicia. Habíamos enfrentado la oscuridad de frente y salimos del otro lado golpeados pero intactos. Fue durante de nuestras cenas familiares habituales cuando realmente sentí el peso de lo que habíamos soportado y lo que habíamos superado mientras nos reuníamos alrededor de la mesa. Las risas y calidez, un marcado contraste con la oscuridad que habíamos enfrentado. Miré a mi alrededor a los rostros de aquellos que más amaba y Liz, sus ojos brillaban con una sensación de libertad y empoderamiento. La Ile, su sonrisa radiante y libre del peso de los pecados de su padre, y Caleb, mi roca, mi fuente inquebrantable de fuerza y amor. En ese momento me di cuenta de que, si bien Deka había intentado separarnos, finalmente había fracasado. Nuestros vínculos habían sido puestos a prueba, pero habían surgido más que nunca, forjados en los fuegos de la adversidad y templados por nuestra resolución colectiva. Como levanté mi copa y un sentimiento de gratitud me invadió hacia la familia. Dije con la voz llena de emoción, y hacia el viaje que nos ha traído aquí más fuertes y resistentes que nunca. Los ecos del acuerdo llenaron la habitación. Delante